Buen día, mi nombre es Francisco Valdía Batista, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo. Mi podcast trata sobre el impuesto sobre la renta y el ITBMS. El impuesto sobre la renta y el ITBMS son dos impuestos de mayor calibre en el sistema tributario panameño. El primero recae sobre el ingreso renta del contribuyente, que se calcula a través de una medida única o sistemática que se reduce por la aplicación de deducciones, excepciones para llegar a la estimación de la renta imponible, que es la cantidad sobre la cual se calcula el tipo impositivo. Pero en vez de establecer estos tipos impositivos sobre quienes ofrecen factores de producción, ya sea trabajo o capital, el impuesto sobre el consumo se tributa sobre los vendedores de productos, como ocurre con el ITBMS. Contrario a lo que ocurre con el impuesto sobre la renta, que mantiene un tipo levemente progresivo, el ITBMS es un impuesto real que no contempla las circunstancias personales de los consumidores, como lo hace el impuesto sobre la renta, estableciendo las oportunas excepciones, deducciones y tipos progresivos Musgrave y Musgravan de 1992. La centralidad del impuesto sobre la renta y el ITBMS en Panamá es fácil de discernir. Por un lado, el impuesto sobre la renta sobre personas naturales, jurídicas y retención en planilla representa un 60% de los impuestos directos a nivel nacional, mientras que el ITBMS sobre ventas e importaciones representa un 47% de los impuestos indirectos. Por eso, cualquier medida administrativa que afecte la reducción de estos dos impuestos tendrá un impacto determinante en los ingresos ordinarios del Estado. El impuesto sobre la renta en Panamá lo pagan las personas jurídicas y las personas naturales, y en caso de personas en planilla es retenido en la fuente. A nivel general, tiene estructura relativamente plana, donde el contribuyente paga una tasa fija y no sujeta a tasas progresivamente mayores dependiendo de su ingreso. Para las empresas, el ingreso gravable por el impuesto es aquel que se deriva de las operaciones en Panamá, es decir, que la venta de productos, servicios a personas naturales o jurídicas que no estén domiciliadas en Panamá no son gravables. Este ingreso gravable incluye los ingresos previamente de arrendamientos o ventas de bienes raíces e intereses y comisiones que produzcan negocios panameños. La tasa del impuesto actualmente es de un 25% a nivel administrativo. El impuesto sobre la renta se paga a través de una estimación de renta considerada al cierre del año fiscal. Estos montos se acreditan al total de los impuestos pagados, y si el monto es mayor, la empresa puede obtener un crédito fiscal. El impuesto sobre la renta sobre personas naturales se paga de dos formas: mediante la retención en planilla y de manera directa y anual. Las personas con ingresos menores a 11,000 por año no pagan impuestos sobre la renta. Aquellas con ingresos de 11,000 y 50,000 pagan un 15%, y aquellos que ganan más de 50,000 pagan un 25%. A nivel de políticas,
En los últimos años sucedieron varias reformas que afectaron el cálculo y el pago del impuesto sobre las personas jurídicas. En el 2010 se realiza una forma profunda que señaló un calendario de rebaja de tasa, la Ley 8 del 2010 y el Decreto Ejecutivo 98 del 2010. Y mediante reglamentaciones posteriores se reformó el cálculo de y añadiendo algunas excepciones al Decreto Ejecutivo 170 del 2011 y revocó tal cálculo para restituir el cálculo derivado de la reglamentación del 2010 y ofrecer una nueva reforma al sistema impositivo, Ley 52 del 2012. A pesar de tener una volatilidad similar, el componente retenido en planilla del impuesto sobre la renta, mediante mayor cercanía con los ciclos económicos locales, visto que depende de la cantidad de trabajadores, empleados y salarios devengados. No obstante, de acuerdo a los datos del INEC, un 76% de la población empleada en Panamá no tributa impuestos sobre la renta por tener salarios menores a alrededor de $800 mensuales. Por eso, el pago de este impuesto en su mayoría recae sobre el resto de la población asalariada, que representa ciertamente una pesada carga redistributiva. Sin embargo, ante la facilidad administrativa que constituye la retención del impuesto en planilla, la votabilidad es menor a la recaudación, ha estado menos sujeta al vaivén de tales políticas. Lo anterior no quiere decir que no queden retos por enfrentar. De acuerdo a cifras del INEC, remuneración de asalariados en el 2012 fue de 10.9 millones de balboas si asumimos que el 50% de esa masa de salario está exenta del impuesto sobre la renta retenido en planilla y tributables a nivel individual. Al hacer un índice de eficiencia, el impuesto sugiere que el Estado está efectivamente recaudando alrededor del 7% de lo que debería recogerse. Una estadística que, a pesar de adolecer de numerosas fallas, es motivo de preocupación. Pueden indicar, por un lado, que existen demasiadas deducciones para el pago de impuestos, o por el otro, que existe un grave problema de evasión.